Mi nombre es Juan Rosario, soy abogado, soy profesor universitario también, enseño en la Universidad Católica Sede Sapiencia. En esa universidad estamos encargados del área civil y del área procesal civil. Muy buenas tardes a todos ustedes, muy buenas tardes y muchas gracias por participar en este evento académico, en este nuevo evento académico. Praxis Capacitación agradece a ustedes su participación el día de hoy, su concurrencia temprana el día de hoy, justo para efectos de tratar un tema bastante importante. Este tema, como ustedes lo pueden ver en su diapositiva, se llama el procedimiento administrativo disciplinario a la luz del nuevo ordenamiento o de la nueva regulación que existe a partir de la ley Servil. De hecho, es un tema hasta cierto punto novedoso, ¿ya? Novedoso, y eso es interesante porque permite una subespecialización en esta materia. De hecho, mi experiencia personal en esta materia surge a partir de la labor que yo realizaba en los últimos años, más o menos 4 o 5 años atrás, en una entidad llamada la Defensoría del Médico. La Defensoría del Médico es un programa del Colegio Médico del Perú. Ya no labora allí, pero he elaborado hasta el mes de enero de este año. Y en ese programa, el objetivo de este programa era defender a los médicos, ¿no? A nivel nacional teníamos una oficina en Lima y teníamos 14 oficinas fuera de Lima. Yo me encargaba de coordinar todas las oficinas a nivel nacional. Y en esta labor, probablemente el 80% de los casos que teníamos eran de tipo laboral y de tipo administrativo. Y en la parte administrativa, probablemente la mitad de los casos que veíamos eran justamente procedimientos administrativos disciplinarios. Y a partir de esa experiencia, que no ha sido poca, hemos podido verificar algunos elementos en común en el Estado en relación a este nuevo procedimiento administrativo. Y el principal elemento es justamente el desconocimiento que existe. Desconocimiento que existe por parte de los servidores públicos, por parte de los miembros de recursos humanos de las entidades, por parte de los que trabajan como secretarios técnicos, y el desconocimiento de los abogados para poder defender a los servidores públicos que están encausados en estos procesos. Entonces, es un tema realmente preocupante. Servir como entidad, como autoridad nacional del sistema de servicio civil en el Perú, tiene actividades de capacitación. Incluso ustedes pueden entrar a su página web. De hecho, tiene muchos videos en YouTube donde van un poco explicándonos qué es lo que ocurre en grandes rasgos, en líneas generales. Tiene talleres incluso que especialmente brinda a funcionarios del Estado y a secretarios técnicos. Pero claro, ellos son una parte pequeña de los usuarios. Los que no están o tienen esa posibilidad de acceder a la capacitación de servir, solo nos queda obtenerla afuera, porque en realidad no existe hasta el momento tampoco este tipo de formación o de cursos en las universidades a nivel de pregrado. Y solo existe capacitación de posgrado, en algunos casos diplomados, y en algunos casos programas o cursos. El día de hoy vamos a tratar de darle una esbozada general al tema. ¿Ok? A ver, señores, comenzamos. Esta foto, claro, yo sé que ustedes la ven allí y en realidad parece algo curiosa, ¿no? Pero nos da a entender algo. Nos da a entender que hay algo casi paquidérmico que normalmente se encuentra sojuzgando, aplastando, desarrollándose por encima y sin tener en cuenta el interés de otros. Y esta figura medio elefantiásica, yo la llamo Estado, pero específicamente la llamo administración pública. Y estas personas que están debajo de esta administración pública, las llamamos administrados. Y en esa relación de la administración y el administrado, la parte obviamente más fuerte, más grande,
más poderosa, con más recursos, es el Estado. Y el administrado, por el contrario, suele ser aquella persona que requiere de un reforzamiento de sus derechos para que tenga la posibilidad de que el Estado no deje de brindarle los servicios que el administrado requiere. Por eso es que la normativa administrativa tiene como por finalidad siempre al administrado, porque es la parte más débil de la relación. Así como pasa a nivel laboral, donde la normativa tiene o entiende que la parte más débil de la relación laboral es el trabajador y tiene un afán tuitivo respecto del trabajador. Lo mismo pasa a nivel administrativo, porque el Estado, reitero, es paquidérmico. ¿O acaso ustedes, cuando han hecho y cuando han realizado algún tipo de trámite administrativo, cualquiera que sea este, han sentido probablemente en algunas entidades, por ejemplo las municipalidades, por ejemplo los ministerios, una sensación de impotencia al ver la lentitud en muchos casos de la actividad pública? Yo sé que estamos mejorando, pero nos falta muchísimo por mejorar y llegar a niveles de desarrollo en la atención o en el servicio de calidad al ciudadano, al administrado, como pasa en otros países que no son de esta región. Por lo tanto, partimos nosotros de que en la práctica vemos esta figura. Partimos nosotros de que en la práctica el Estado suele tener un poder muy grande y muchas veces puede llegar a sojuzgar al administrado. Claro, eso en líneas generales, desde una perspectiva real, desde una perspectiva probablemente hasta pragmática. Pero hay un tema interesante. ¿Qué tiene que ver esto, doctor, con el tema del procedimiento administrativo? A ver, la relación entre la administración y el administrado permite que sea, que en este caso el administrado, en virtud del derecho de petición, solicite algo a la entidad. ¿De acuerdo? En esa solicitud a la entidad, que es un derecho que está recogido en la Constitución, el derecho de petición, pide algún tipo de servicio público que el Estado, en función a su naturaleza, tiene la obligación de brindar. Y cuando digo Estado me refiero a todas las diferentes entidades u organismos que conforman el gran aparato estatal. Por ejemplo, pues yo quiero sacar una licencia en una municipalidad, perfecto. Quiero que me visen un plan en una universidad pública, o de pronto quiero que reconozcan mi título en SUNEDU, o de pronto deseo obtener una licencia de conducir, y cada vez que yo me vinculo con el Estado es para pedirle un servicio. En esa relación llamada relación administrativa, yo tengo al Estado que proporciona el servicio y yo que lo pido. El Estado responde dándomelo o negándomelo. Y obviamente esto que llamamos procedimiento administrativo, que es lo que ustedes conocen, que está regulado en la Ley General del Procedimiento Administrativo, tiene como finalidad, reitero, otorgar o negar un servicio. En ese procedimiento hay mecanismos de impugnación, hay instancias, pero todo queda siempre en la actividad administrativa. Cuando yo tengo a un trabajador del Estado, cuando en cualquier modalidad, ¿ya? Y digo trabajador, no digo tercero. Cuando yo tengo un trabajador del Estado, cuando tengo yo a un servidor público, cuando tengo yo a un funcionario público, dicho sea de paso, hay bastante confusión en cuanto a la terminología porque existen varias normas que se superponen, ¿ya? Está el Código de Ética del Funcionario Público, está la Ley Marco del Empleo Público, está la propia Ley Servir, que establecen estas definiciones. Pero para efectos de este tema no vamos a entrar en la terminología. Cualquier persona que se encuentra vinculada laboralmente con el Estado, veremos ahora los regímenes laborales que existen, cualquier persona vinculada con el Estado tiene una relación con el Estado. Y el Estado asume que esa relación, si bien es de naturaleza laboral, porque trabaja para mí, tiene una forma administrativa. Por lo tanto, me pone en el mismo paquete de esa foto. ¿Ven? ¿O acaso el trabajador, si alguno de ustedes es trabajador, alguno de ustedes no ha tenido algún tipo de problema, por ejemplo, con un jefe, para pedir algún tipo
para pedir algún tipo de permiso en el trabajo o una licencia ante de salud. Y no hemos sentido probablemente la misma situación que estamos viendo en esta imagen. Señores, lamentablemente, el trabajador, la persona vinculada laboralmente con el Estado, tiene una relación laboral revestida de una vinculación o relación administrativa. Por eso es que en esa relación Estado y trabajador surge la necesidad de regular un procedimiento especial para hacer que el Estado no esté por encima del trabajador y lo avasalle y ejerza su potestad disciplinaria, que está regulada y que está permitida, incluso constitucionalmente recogida, pero que no avasalle a su trabajador, que al mismo tiempo es su administrado. En esa idea es muy importante tener en cuenta lo siguiente. La potestad sancionadora de la administración es un tema que no surge con el Estado de Derecho, surge después. Recuerden que el Estado de Derecho tiene como finalidad monopolizar en realidad toda la prestación de los servicios y el ejercicio de todas las funciones que le brinden a la colectividad una convivencia pacífica. Por lo tanto, yo me encargo de dar normas, me encargo de ejecutar las normas, me encargo de solucionar conflictos, me encargo de darte una seguridad interna y externa, y me encargo de establecer órganos u organismos que te presten los servicios que tú necesitas y que además hemos estipulado en la Constitución. Por lo tanto, requiero un gran batallón de personas en virtud de las cuales o a través de ellas comienzo yo a brindar estos servicios. Y estos servicios, señores, estos servicios públicos que son brindados por el Estado a través de servidores públicos vinculados laboralmente al Estado, tienen la posibilidad de cometer errores, a los que la ley llama faltas administrativas. Y esas faltas administrativas pueden generar una sanción. La pregunta entonces es, ¿quién lo va a sancionar? En la actividad privada no hay duda alguna, el jefe lo va a sancionar. En la actividad pública surge la duda. Su jefe, pero es el Estado. Y si él quisiera cuestionar eso, ¿quién lo va a resolver? Otro jefe de él que está por encima, que también es el Estado. Por lo tanto, surge esta idea de, entonces, en una relación administrativa laboral, donde el trabajador del Estado puede ser sancionado por a través del ejercicio de su potestad sancionatoria de la administración, el Estado es juez y parte. Porque por un lado me imputa una falta y por otro lado la resuelve. Y ese es el gran cuestionamiento que existe a este concepto de la potestad sancionadora del Estado. Por eso es que lo que se busca es controlar esta potestad sancionadora, porque si no puede llevarnos a arbitrariedades, porque un poder autónomo, arbitrario sancionador, puede cometer irregularidades. De hecho, las vemos hoy en día con ley servil incluso. ¿Ah? Imagínense cómo era antes sin ley servil. Y sin el concepto de limitar la potestad sancionatoria del Estado o de la administración pública, porque se considera que es juez y parte. Por eso comenzamos a decir, señor, su potestad sancionatoria no es autónoma. Tiene que estar limitada por la Constitución, que establece derechos, y por las leyes que la desarrollen. Y además, por encima de usted, ¿qué va a haber? Un control jurisdiccional. Y surge ya el concepto de proceso contencioso administrativo para las sanciones cometidas por funcionarios públicos o servidores públicos que han sido establecidas y confirmadas por la administración. Por eso es que hoy en día tenemos un procedimiento en este esquema. Esquema que nos dice qué cosa. Falta, sanción, impugnación y cuestionamiento en la vía jurisdiccional. Y eso, en grandes rasgos, es el resumen
O es, en resumen, el esquema de la potestad sancionatoria de la administración pública. Para evitar que sea juez y parte y tenga un poder arbitrario, establecemos dos tipos de controles. Reitero, el primero es una limitación constitucional y legal, no puede ir por encima de los derechos de las personas. Y segundo, un control posterior jurisdiccional. Hay sistemas donde no se opta por el control jurisdiccional. Hay sistemas que optan simplemente por un trámite netamente administrativo. Y hay otros que van solamente a la vía jurisdiccional y no a la vía administrativa. Eso va a depender de los sistemas o de los países o de las fórmulas que los países han establecido. ¿Cuáles son los límites? Dije dos límites, ¿no? El primero es el tema de los límites constitucionales y segundo es el control jurisdiccional. ¿Cuáles son los límites constitucionales a esa potestad sancionatoria, señores? Primero, el principio de legalidad, que significa, muy sencillo, yo no te puedo sancionar si esa falta no está establecida como tal en la ley o en las leyes. En el caso peruano son varias las leyes. Segundo, no basta decirte, te sanciono con amonestación. Dime por qué. Principio de motivación del acto administrativo sancionador, que no es más que una derivación del principio de motivación de las resoluciones jurisdiccionales, que no es más que un elemento del famoso debido proceso. Y esto me permite a mí introducir algo. El procedimiento administrativo disciplinario está intrínsecamente emparentado con la estructura, los principios y las razones del proceso judicial. Por eso es mucho más sencillo para alguien que maneja conceptos procesales, y digo en general, no solamente civil, procesales, entender estas figuras y aplicar siempre el respeto al debido, en este caso se llama procedimiento. Debido procedimiento, que es un principio recogido por la Ley del Proceso General Administrativo, que establece el principio del debido procedimiento, que reitero, no es más que una derivación de un derecho procesal que conforma parte de tutela jurisdiccional efectiva, que se llama debido proceso. Por tanto, no es ajeno al pensamiento, no es ajeno al razonamiento. Y un tercer elemento es el principio de proporcionalidad. ¿Qué significa eso? Que yo debo sancionar a un empleado público que cometió una falta en atención no a una tabla. De hecho, por ejemplo, las normas que rigen la actividad policial y militar sí tienen unas tablas. Me imagino que alguno ya habrá visto esos temas. Hay unas tablas allí. Falta grave, muy grave, y especifica cada una de las faltas, ¿ya? La ley Servir no establece eso. La ley Servir va mucho más a este principio de proporcionalidad. Es decir, la sanción tiene que ser la adecuada a las características del hecho y a la coyuntura o rasgos o características, en este caso, del trabajador. Por lo tanto, yo no puedo sancionar de la misma manera si es la primera vez que comete una falta. ¿A qué si es la tercera que la comete? No puedo sancionar de la misma manera si es que el servidor público tiene apenas 2 o 3 años de experiencia a uno que tiene 30 años de experiencia. Hay criterios para poder nosotros sancionar. Principio de proporcionalidad. Y todo esto tiene que ser manifestado, porque si yo no sé cuáles son los fundamentos que motivan la norma que se alega como supuestamente incumplida y el motivo por el cual se le aplica esta y no otra sanción, yo no puedo defenderme. Por lo tanto, el derecho de defensa se vería también, en realidad, muy comprometido si es que no se respeta eso. ¿Ok? Vamos entrando un poquito más al tema. Hasta acá, términos generales, potestad sancionatoria del Estado, de la Administración, que justifica el inicio de un procedimiento o de una actividad disciplinaria por parte del Estado que esté regulada en función a controles internos y luego posteriores. En este caso último me refiero al proceso contencioso administrativo. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Miren, la normativa que regula este procedimiento es bastante larga, ¿ya? Es bastante larga. Tenemos
En primer lugar, no solamente es la ley del servicio civil, la ley 30057, sino además otras normas que se aplican complementariamente y algunas supletoriamente. Ustedes ya conocen la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general. Conocen también la ley 27815, que es la ley del Código de Ética de la Función Pública. ¿Y por qué es importante esa norma, doctor? Te voy a decir. ¿Por qué es importante esa norma? Esa norma es importante porque establece, por ejemplo, los principios y deberes éticos del servidor público. Establece las prohibiciones éticas del servidor público y establece incentivos, sanciones y procedimientos para poder, en casos de infracción. Cuando normalmente, y esto darán fe las personas que han visto procedimientos administrativos, existe una norma que es considerada como transgredida por el trabajador, principio de legalidad y tipicidad, también siempre a continuación encuentran una norma del Código de Ética del servidor público que ha sido transgredida. Porque son normas marcos, son normas generales. ¿Ok? Obviamente, la ley del servicio civil establece más tipos de faltas. Por ejemplo, el artículo 98 de la ley Servir, que señala, son faltas disciplinarias. 98.2, inciso A, usar indebidamente licencias cuyo otorgamiento por parte de la entidad es obligatorio conforme a las normas de la materia. Por ejemplo, aquel que o aquella persona que finge una licencia de maternidad. Incurrir en actos que atenten contra la libertad sindical. El jefe que impide que el sindicato se reúna. Incurrir en actos de nepotismo, ya lo dice todo. Contrato a alguien, yo, que tengo capacidad de contratar, contrato a alguien que está vinculado familiarmente conmigo. Agredir verbal y o físicamente al ciudadano usuario de los servicios. Ojo, dice agredir, no dice defenderse. ¿Y por qué digo esto? Hay muchísimos casos, en el caso especial de médicos que he visto yo, que el médico se defiende frente a la agresión. Y como la cámara solo filmó la defensa, entonces agredió. Pues. Ustedes no sé si recordarán que el año pasado hubo en la maternidad de Lima, ingresó una cámara de un canal conocido que estaba registrando que en unas cunetas colocaban, en vez de colocar un niño por cuneta, colocaban 2 bebés por cuneta recién nacido. Entonces la cámara decía, ¿cómo es posible que esto ocurra? Y bueno, vino la seguridad del hospital, comenzó a haber un forcejeo, luego vinieron unos trabajadores que eran parte del sindicato de esta maternidad a querer defender a la reportera porque la estaban agrediendo a ella. Entonces, en el acto de defensa de la reportera, justo, plum, 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 toman fotos. ¿Y qué le hicieron? Procedimiento administrativo, justamente invocando este inciso de este artículo. Lo digo porque yo he visto ese caso. ¿Qué más? Acosar moralmente o sexualmente. Usar la función con fines de lucro personal. No observar el deber de guardar confidencialidad. Esto le pasó la vez pasada en un caso. Había una señora encargada de un tema de estadística, una oficina de estadística, que de pronto mandó un correo desde su computadora a toda la entidad, adjuntando un Excel con todos los datos personales de todos. Lo envió por error, pero lo envió. Por lo tanto, información confidencial de los trabajadores era conocida por todos. Otro caso más. Si yo voy a un establecimiento de salud y tengo, por ejemplo, por efectos del COVID-19, algún tipo de infección del COVID-19, entonces nadie debería saberlo. Sin embargo, han salido muchos casos de personas naturales y de médicos y profesionales médicos con nombre y apellido diciendo que estaban ellos infectados. Eso le pasó a la ex ministra de Salud, Zulema Thomas, ¿recordarán? Ella dijo, ¿cómo es posible que teniendo yo el derecho a mi confidencialidad y a la confidencialidad de la información que existe en una entidad, alguien saque la información y la haga pública? Lo mismo pasa cuando de pronto, y ustedes lo han visto en la televisión durante el año pasado, en estas sesiones maratónicas de audiencia que hemos tenido, de pronto sale a la luz
información privilegiada, ¿correcto?, propia de los procesos que supuestamente son secretos o privados y que deberían estar solamente en la carpeta fiscal o en el expediente judicial y de pronto ¡plum!, sale a la luz. Fotos, videos, grabaciones. ¿Eso es posible en la actividad privada, pública? No. Esta norma lo prohíbe. Y así como esta, reitero, el artículo 98 de la ley Servir, hay muchas faltas administrativas. Hay muchas faltas administrativas y además, en función a esto, sanciones. Probablemente sea la norma más importante, pero no es la única. También está la Ley Marco del Empleo Público, está el reglamento de la Ley de Servicio Civil, que especifica bastante bien lo de la ley. Y hay una norma más, que es el reglamento que aprueba el reglamento de los gobiernos locales. Por lo tanto, ojo, adicionalmente a estas normas que son de contenido general, sean normas de tipo de rango legal o normas administrativas menores como reglamentarias, también hay también es importante tener en cuenta con efectos normativos el contrato del trabajador, las leyes en virtud de las cuales han sido contratados cada uno de ellos, porque son regímenes diferentes, ahorita lo veremos. Y además, ¿qué cosa más, doctores? Hay que tener en cuenta que hay reglamentos de trabajo aprobados administrativamente. Y a eso hay que agregarle otra cosa más. Si yo soy abogado, tengo un código de ética que también estoy obligado a respetar en mi función pública. Y si soy médico, tengo una ley de trabajo médico, tengo el decreto legislativo 1153, 1154, tengo un código de ética del colegio médico que se aplican de manera supletoria a estas normas que ya existen. Entonces, cada caso, dependiendo del tipo de profesional, del tipo de entidad y del tipo de vinculación laboral, va a exigir el análisis de más o menos normas, de estas o las otras. Eso es lo más importante. Es como cuando, es como cuando queremos jugar fulbito en la calle y decimos, píntame la cancha. Ya, listo. La cancha pintadita, ¿qué cosa es? La cantidad de normas, mi marco normativo. Es la primera cosa que tenemos que hacer. Para ello, debo saber yo lo siguiente, que está acá a continuación. ¿Cuál es el régimen laboral del empleado? Y acá viene todo un tema, porque entiendo que nosotros tenemos aproximadamente 1.300.000, señores, 1.300.000. Reitero, 1.300.000 funcionarios públicos en todos los regímenes, sin contar terceros. ¿Por qué? Porque el tercero no es trabajador para la entidad. Doctor, ya hemos hablado de ese tema en alguna oportunidad, y ya se ha hablado muchísimo. El tercero sí trabaja, sí, no dudo que trabaje. Y no dudo que haga lo mismo o más, incluso más probablemente que un trabajador en un régimen especial. Pero para la entidad no es trabajador. Entonces, ¿qué hago con él? Bueno, tengo que demandar, ¿cierto? Tengo que demandar el reconocimiento judicial o judicialmente el reconocimiento de sus derechos, que se le considere trabajador. Porque hace lo mismo que un trabajador. Entiendo, y eso es otra discusión, porque en realidad la ley Servir surge, o Servir, a través de su dación de su ley generatriz, surge con la idea de unificar todos los regímenes. 23, 24 regímenes laborales tenemos en el Perú, señores. 23, 24, no recuerdo bien la cifra, de regímenes laborales diferentes. Entonces hay el famoso 276, ¿cierto? Que son los nombrados, el 728, que es la actividad privada en el sector público, 1057, que es CAS, y normas como el 30057. Entonces, básicamente tenemos, grosso modo, tres regímenes generales: 276, 728 y 1057. Reitero, nombrados, privados, ¿no? Que se le llama también contratados, y tercero, en ley CAS. Y estos tres regímenes tienen al mismo tiempo que ser integrados con los regímenes especiales que pueda tener cada profesional. Reitero, hay régimen especial para trabajadores agrícolas, régimen especial para trabajadores de salud, para profesionales de salud, etcétera, para policía, para militares, que tienen normas especiales. Entonces, hay que entender, en primer lugar, cuál es el ámbito, mi marco normativo, cuando estoy frente a un caso de procedimiento administrativo disciplinario. Aún no entro a hablar de detalle y nada, solo quiero entender, lo primero es esto, ¿correcto?
esto. ¿Cuál es el marco normativo? Reitero, para eso necesito saber qué régimen laboral tiene el trabajador y qué normas especiales lo regulan. Lo primero, antes de ver siquiera la denuncia o el auto que apertura instrucción o el auto de instrucción inicial, etc. Antes de eso, lo primero, reitero, es ver cuáles son las normas involucradas. Si no las conozco, las reviso. Señores, normas son normas. Las normas se regulan y se aprenden, y se leen y se estudian, no es nada complicado. Probablemente en algunos casos sí exista un nivel mayor de complejidad por la cantidad de normas involucradas. Se lo digo yo porque en el ámbito médico o de los profesionales médicos sí ocurre eso. Hay normas especiales para tecnólogos médicos, normas especiales para enfermeras, para psicólogos, para dentistas, para médicos. Oigan, cada uno de los profesionales médicos tiene norma propia. Y aparte normas generales, y aparte códigos de ética para cada una de ellas, porque cada uno además tiene una escuela o colegio independiente. Entonces es medio complicado en ese ámbito, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, reitero, lo primero es tener en cuenta quiénes son la naturaleza laboral del trabajador. Adicionalmente a eso, ¿qué podemos decir de inicio? ¿Ya? Primero que el procedimiento administrativo disciplinario, que reitero, aún hemos entrado a hablar de las etapas, eso lo vemos en un ratito, pero quiero detenerme en el marco general. ¿A quiénes involucra? Aparte de la persona que es imputada con una falta, o a quien se le atribuye una falta. Involucra primero al jefe inmediato. Segundo, al jefe de recursos humanos, que normalmente puede ser órgano instructor, veremos luego un cuadro que lo explica mejor, y luego al titular de la entidad, que podría ser órgano sancionador. Y en una segunda instancia, en la mayoría de casos, el Tribunal del Servicio Civil. Esas son las entidades involucradas en un procedimiento administrativo disciplinario. Nadie más que ellos puede intervenir. ¿Ya? ¿Y qué ocurre acá? Que para yo llevar a cabo un procedimiento administrativo disciplinario en una entidad, como nuestros amigos de Guanta, por ejemplo, hay un órgano de apoyo que se llama Secretaría Técnica. Dicho sea de paso, estamos elaborando nosotros un programa de formación para secretarios técnicos en PAD. Entiendo que esta es una necesidad urgente a nivel nacional porque existe mucha, es decir, la entidad contrata, ¿ya? No sé si de pronto a alguien le pasará, pero la entidad contrata secretarios técnicos o auxiliares o asistentes de secretario técnico y le dice, listo, ya tú ves qué haces. Pero en ningún momento se encarga de capacitarlos y de formarlos. Y le dice, tú ya ve nomás. Entonces, justo en virtud de eso es que nos han pedido que hagamos un programa. Estamos elaborando en conjunto con la Universidad Católica Sede Sapiencia, que nos va a apoyar en este aspecto, y lo haremos de su conocimiento pronto. Va a ser muy interesante, porque va a abordar, obviamente, todos estos temas de manera pormenorizada por muchos profesionales de estas materias. ¿Ya? Ok, entonces, el órgano de apoyo, ojo, es de apoyo, es la Secretaría Técnica. ¿Y por qué digo de apoyo? Porque solamente hace eso, apoya, y solamente interviene en un momento. ¿Cuál es? Analizar la falta y opinar. Ojo, opinar. Una vez que opina, envía al jefe inmediato, quien es el que da inicio al procedimiento administrativo. El problema de esta norma es que asume que el jefe inmediato conoce de materia del procedimiento administrativo. Y eso no es así. O asume que todo jefe tiene un abogado que puede consultar. Y, como ustedes saben, tampoco es así. Algunos jefes tendrán, pero la mayoría no. Ejemplo, nuevamente voy al ámbito médico. El jefe es el jefe del área del departamento de cirugía maxilofacial. Ya, pues, ¿qué va a saber el de derecho? Pues? Si él tiene que hacer un procedimiento, llega el informe del secretario técnico y dice, ¿y esto qué es? Yo no lo entiendo. Por eso es que normalmente lo que hace el secretario técnico es, señor, este es mi informe y acá le doy un modelito, ya no es para que lo firme y dé inicio nomás. Y en la práctica, en el 90% de casos, eso ocurre. Y en el 95% de casos no se cuestiona lo que dice el secretario. Por lo tanto, es importantísimo de cara a una estrategia frente a un procedimiento,
Es importantísimo ver lo que dice el secretario y el análisis que hace. Hay entidades que han desarrollado mejor el tema. Por ejemplo, el MINSA Central tiene buenos secretarios técnicos con buenas resoluciones de inicio de PAD. Yo he visto unas cosas impresionantemente buenas y muy detalladas. ¿Cómo tú puedes cuestionar frente a eso? Es muy difícil. Y son muy esquemáticos también. Pero eso no ocurre en el resto de entidades. Y no solamente eso. Les cuento un caso. Yo estuve, como veremos más adelante, el secretario opina, ¿no? Luego el órgano, el jefe inmediato inicia el procedimiento, corre traslado a la parte que es imputada, esta parte formula sus descargos, luego se emite un informe y va al órgano sancionador con el informe del jefe inmediato. Y el órgano sancionador dice, vengan las partes para un informe, ¿ya? El órgano sancionador, que normalmente es el jefe, dice, vengan las partes para un informe, ¿ya? Puede ser el jefe de recursos humanos o el jefe de la entidad, dependiendo de dónde se inició el procedimiento. Y me pasó eso. Yo fui a una entidad del Estado, específicamente una entidad militar, a un informe porque se estaba pidiendo la destitución del... Miento, se estaba pidiendo la destitución. Por lo tanto, estábamos nosotros yendo a dar un informe al titular de la entidad. Y cuando nos recibieron, me dijeron, señores, acá está, vamos a la Secretaría Técnica. Y yo dije, pero ¿por qué vamos a la Secretaría Técnica? Es que es la encargada. Entonces me presentaron a la Secretaría Técnica y le dije, bueno, sí, ustedes van a hacer el informe frente a mí. Y yo le dije, señorita, ¿en qué parte de su ley dice que usted se salta de ser órgano de apoyo a un órgano que va a resolver este caso? Porque yo doy un informe oral frente a quien va a resolver, para convencerlo de mis argumentos, pues. O sea, ¿yo para qué hago un informe oral? Para decirte cuáles son los argumentos de mi defensa en ese caso. ¿Y usted va a resolver? No, yo no, lo hace el jefe de entidad. Entonces, ¿por qué tengo que informar ante usted? Se generó todo un problema, porque en realidad no le gustó que le dijera eso, pero era mi derecho. Y nos reprogramaron el informe, ya esta vez con el jefe de la entidad. Pero lo que pasa, y esto demuestra que la Secretaría Técnica muchas veces es usada para todo. Y te proyecta la resolución también de sanción. Porque además, si dijo que debía ser sancionado, no quiere que le enmiende la plana, pues. ¿Me dejo entender? Y no solamente eso. A veces cuestionan y sancionan al secretario técnico cuando se pasan los plazos, como si no hubiese tanto trabajo en una entidad pública. Y eso me lleva a un tema importante. La prescripción es vital en el procedimiento administrativo disciplinario. Es vital. Luego explicaré por qué. Entonces, la Secretaría Técnica básicamente es un órgano de apoyo, apoya, y su función está básicamente al inicio del procedimiento. Y después debería dejar y que siga su trámite normal con las entidades que el procedimiento administrativo disciplinario, EAD, ha establecido en la ley servil. Pero eso no ocurre en la práctica. Veremos algunas características. Puede ser un secretario, pueden ser varios secretarios, es designado por la entidad correspondiente, y puede tener dos funciones, por ejemplo, ser, qué sé yo, asesor legal de una oficina y también secretario técnico. ¿De acuerdo? Luego tenemos que esta tiene lo siguiente: documentar todas las etapas del procedimiento administrativo, asistir a las autoridades instructoras y sancionadoras, asistir, no resolver, precalificar, que es lo primero que les dije, y además puede tener algunos casos, algunos asistentes que lo ayuden, ¿ya? Reitero, el doctor Fernando Flores hace la primera, una intervención, dice, doctor, buenas noches, sería bueno que aclare que el Código de Ética de los distintos grupos profesionales son instrumentos disciplinarios para cada colegio profesional a través del respectivo Tribunal de Honor. Sí, doctor, es verdad, cada colegio tiene un procedimiento ético, ¿ya? Ético. Sin embargo, en la práctica hay faltas administrativas en las que, además de las normas establecidas, los secretarios técnicos, además de las normas que supuestamente se han transgredido, ¿ya?, invocan el código de ética de cada colegio profesional.
porque consideran que esto además refuerza el incumplimiento de la norma que ellos han establecido. Y mire, dependiendo de cada caso puede tener razón. ¿Ya? Puede tener razón dependiendo de cada caso. Pero ojo, no es que la norma del código de ética del colegio profesional correspondiente por sí sola sustenta una falta, eso no he dicho. Lo que digo es que esto además coadyuva a una transgresión normativa que el secretario puede ya haber establecido. Y creo que dependiendo de cada caso podría ser. Yo he visto algunos casos en los que, pese a que probablemente en inicio no me gustaría aceptar ello, sí creo que es posible. Reitero, eso es casuístico. ¿Ya? Bueno, avanzo un poquito porque tenemos varias presentaciones acá. Tenemos luego, entonces, ok. ¿Cómo es que se inicia un procedimiento? Siempre se inicia a partir de una denuncia. ¿Ok? Puede ser verbal, puede ser escrita, ¿ok? Presentada según la ley ante el secretario técnico. Pero sabemos, los que tienen alguna experiencia en el sector público, que las denuncias muchas veces llegan a través de un libro de reclamaciones o a través de una carta al director de la entidad, una carta al jefe inmediato del trabajador o un memo de un jefe a otro. Los mecanismos para iniciar procedimientos son muchos. Basta que alguien, cualquiera que sea externo a la entidad o sea de la entidad propia, considere que existe alguna transgresión normativa y por ende una falta administrativa, tiene que informarlo a la Secretaría Técnica. Incluso en muchas oportunidades de oficio se puede hacer. Claro, en realidad no es de oficio, ¿no? O sea, el secretario técnico no lo puede iniciar de oficio. Siempre recibe un insumo, ¿ok? Sea de un tercero ajeno a la entidad o de los funcionarios de la misma entidad. En algunos casos, recursos humanos, en algunos casos, el mismo titular de la entidad puede enviarle, por favor, revise este caso y si de ser el caso, inicie procedimiento administrativo disciplinario. Eso podría ser eventualmente. Una denuncia, lo ideal es que contenga todos los elementos suficientes para que un secretario técnico pueda analizar la existencia de una falta y eventualmente proponer una sanción, ¿ya? Pero no suele ocurrir así. Hoy estamos asistiendo a una serie de denuncias que ocurren porque, por ejemplo, ven que, eso lo leí el día de hoy, ven que una camioneta, ¿ya? Una camioneta con bolsas oscuras de una municipalidad de Lima está estacionada frente a una casa y las bolsas las están bajando. Entonces, han tomado un video y están denunciando que se estarían usando o beneficiando a personas privadas con bolsas, con canastas, con víveres para las personas. Ya, de lo que les digo, en realidad no se desprende lo que dice la denuncia. Por eso hay que tener mucho cuidado. No porque existe una denuncia va a existir procedimiento administrativo disciplinario. Muchas personas, muchos servidores se asustan cada vez que existe una denuncia, porque consideran que esa denuncia ya va a ser motivo de algún tipo de sanción, y no es así. Aunque también tengo que decir, porque la práctica y la realidad así lo señala, que en muchas oportunidades cuando situaciones, no digo falta, ya digo situaciones que han sido ventiladas a través de medios de comunicación o redes sociales, automáticamente inician procedimientos. Ustedes recordarán, por ejemplo, que cuando falleció el expresidente Alan García el año pasado si no me equivoco, salieron unas fotos suyas cuando lo estaban dando algún tipo de atención en la sala de operaciones, si no me equivoco, era en la sala de cuidados intensivos de un hospital en Lima. Y salieron. Y en realidad, ya cuando uno entra a conocer el tema no implicaba ningún tipo de sanción, pero sin embargo, se activaron las alarmas y se buscaron
como se llama coloquialmente, cabezas de turco, y cayó justo en una persona que no tenía nada que ver con el tema, pero ya, hay que sancionarla, pues. Les cuento otro caso más. Hace 2 años, ustedes lo recordarán, que salió un reportaje en canal, no sé qué canal, que el Ministerio de Salud había armado un equipo de inteligencia del mismo Ministerio de Salud para detectar casos de médicos que incumplieran horario de trabajo en las entidades. Y fueron a 2 hospitales. Fueron al hospital María Auxiliadora y fueron al hospital Loaiza. Salió en televisión. Médicos se escapan dejando a los pacientes tirados y van a atender su consultorio. Y luego regresan. ¿Ya? Uno de los médicos que fue consignado en este reportaje, se consignó su nombre erróneamente, porque quien salía en la imagen era otra persona, y no era él. Y no es que, doctor, no, se parecía, no era él, y era evidente ello. Sin embargo, el procedimiento se lo iniciaron. ¿Por qué? Era tan fuerte el peso mediático de la prensa y sus nombres colocados en la televisión y su foto colocada en la televisión luego, que pesó más que el médico diciéndole, yo no soy. Y el médico le paró diciendo, yo no soy, pero igual iniciaron. ¿Qué cosa quiere decir con esto? Que es tan fuerte la presión mediática hoy en día, no solo en el Perú, en el mundo, que muchos procedimientos administrativos y disciplinarios se inician por eso. Y es hasta cierto punto preocupante, ¿no? Sobre todo aquella persona que es funcionario público, porque está sujeto a que digan de esta persona lo que sea y cuando quieran. De hecho, creo que la próxima semana tenemos un evento sobre querellas, ¿ah? Porque creo yo que basta ya o es importante repensar por qué es que somos tan permisibles ante el ataque de las personas en redes sociales a funcionarios públicos. Y dicen de todo, y se meten en la vida de las personas. Yo entiendo que un funcionario público tiene una capacidad de crítica, sí. Una cosa es criticar y otra cosa es destruirte en redes. Entonces, por ejemplo, es muy común en el caso, siempre un poco como ejemplo el caso de los médicos, porque he trabajado con ellos en muchos casos. Y sale en la tele, en una red como el Facebook, ¿no? Yo hoy día me atendí en el hospital tal y me atendió la médico fulana de tal. ¿Saben qué? Ella es una mala profesional, me ha cometido negligencia médica, ha hecho mala praxis y comienzan a decir samba canuta. Y en realidad, sin mayor fundamento. Yo les soy bien sincero, habremos visto nosotros en estos años aproximadamente unas 200 a nivel penal y unas 100. A nivel penal unas 200 denuncias penales y a nivel civil unos 100 casos civiles referidos a mala praxis. 2%, más o menos, serán casos de mala praxis. El resto no. ¿Por qué? Porque la mala praxis no es lo que yo considero que es mala praxis. Siendo la mala praxis médica es el alejamiento del deber de cuidado de un protocolo médico establecido por un médico. Si un médico sigue su protocolo y el paciente fallece, es responsabilidad del médico. El médico no te brinda una obligación de resultado, sino solo de medios. Y cómo establece su idoneidad en la prestación del servicio a través del seguimiento de un protocolo. Es como lo que nos pasa a los abogados en un proceso judicial. Tenemos la razón, tenemos la mejor estrategia y el juez sentencia en contra. ¿Que somos culpables por eso nosotros? No. Porque nuestra obligación es de medios, no de resultados. Bueno, a lo que voy. Entonces, en el caso de las denuncias, a veces pues la parte, los medios de comunicación suelen destrozar. ¿Qué más tenemos? Tenemos que en esta investigación previa el secretario técnico recabe información en un plazo razonable, no establece un plazo, ¿ya? Precalifica los hechos según su gravedad y emite un informe. Y el informe puede decir dos cosas, señor archivo. O en todo caso lo remito
al órgano instructor, que según sea el caso, como lo veremos en la próxima diapositiva, puede ser el jefe inmediato, ¿correcto? O puede ser el jefe de recursos humanos. Este informe de precalificación no es vinculante, es un informe. ¿Lo puedo cuestionar? ¿Yo que lo recibo? Sí, claro. Si tengo un abogado, si soy jefe inmediato, soy recursos humanos, si tengo un abogado, entonces con mucha más razón pido que lo revise para ver si en efecto es idóneo o no es idóneo. Y en este informe él tiene que establecer cuál es la falta cometida, ¿ya? ¿Cuál es la falta cometida? Falta que debería estar establecida en una norma. ¿Cómo es que los hechos que se narran como parte de la denuncia y que deberían estar acreditados como probatorios, todo lo hace una especie de fiscal en realidad, ¿no? Cómo se subsumen en esta norma, tipicidad. Y tercero, es qué sanción yo propongo en este caso. ¿Ya? Entonces diré, sí, amonestación por tal y por tal y por tal motivo. O suspensión por tal y por tal motivo. En la práctica, dice el señor, le propongo suspensión a su criterio. Y eso no está bien, pues, porque la ley dice que la suspensión puede ser de un día hasta 365 días. Yo no puedo decir suspensión a su criterio o suscripción por determinar. No, tiene que ser específico. ¿Cuánto quieres tú? ¿6 meses? ¿Por qué 6 meses? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 9? Eso es lo que debería tener como mínimo un informe de precalificación, sería. Este informe de precalificación no va. A veces algunos abogados dicen, me han violentado mi derecho al debido proceso porque nunca me notificaron de las investigaciones que hacía el secretario. No tienen que hacerlo. La ley señala que la investigación es del secretario. Si quiere, te notifica. Si no quiere, no lo hace. No hay la obligación de notificar. Si tú tienes conocimiento, el secretario está haciendo algo, está investigando, presenta un escrito si quieres. Pero no hay obligación del secretario de notificar. Normalmente, o en todo caso, he visto en algunos casos que suelen llamar los secretarios técnicos o los asistentes de los secretarios técnicos, que normalmente son abogados contratados como terceros, suelen llamar para que brinden manifestaciones orales. Y con eso terminan de hacer su investigación y con eso hacen su informe. Pero si no me llaman, no tienen por qué hacerlo. La ley no los obliga a hacerlo. Lo que sí tienen que hacer es lo que él establezca en su informe de precalificación. Y si se decide iniciarme un procedimiento a mí, eso sí me lo comunica. ¿Y quién lo hace? El órgano instructor, que puede ser, según sea el caso, el jefe inmediato o el de recursos humanos. ¿Ya? Hay más temas, pero necesito saltarme algunos, si no, no vamos a acabar nunca. A ver, esto es importante, ¿ya? Vital. ¿Quién me inicia el procedimiento? Entonces, no se inicia, mejor dicho, se inicia en virtud del tipo de sanción propuesta por el secretario técnico en su informe de precalificación. Entonces, si el secretario técnico ha propuesto una sanción de amonestación, quien inicia el procedimiento es el jefe inmediato. ¿Ya? El jefe inmediato. ¿Y quién es la segunda instancia de él? Él mismo. ¿Ya? Él mismo, el jefe, cuando es amonestación escrita. Cuando es suspensión, quien lleva a cabo el procedimiento de instrucción, se dice, donde recibo los descargos, es el jefe inmediato, y quien sanciona es recursos humanos, o RH significa recursos humanos. Ojo que recursos humanos puede incluso modificar la sanción. Y te puede decir, señor, ¿sabes qué? Mira, esto no es para suspensión, ¿ah? Esto es para amonestación. O de pronto puede decir, no, acá no hay nada. Porque él finalmente va a sancionar. Reitero, ni lo que dice el secretario técnico, ni lo que dice el jefe inmediato son vinculantes órgano instructor, ¿no? El órgano sancionador, que es el tercer, digamos, el tercero que interviene en un procedimiento, después del secretario técnico,
órgano instructivo, el órgano sancionador es el que decide. Y si le convence lo que dicen estas personas, genial. Y si no, no. Por eso es que tiene una audiencia oral, un informe oral para poder ir y decirle, no estamos de acuerdo. O no debería establecer una sanción en este sentido. Por lo tanto, miren, entonces, amonestación escrita, el jefe inmediato en primera y en segunda instancia. Suspensión, el jefe inmediato inicia si se pide suspensión en el informe de precalificación. Y en segunda instancia, perdón, y es el que sanciona es el órgano de recursos humanos o la oficina de recursos humanos. Pero si se pide la destitución, en ese caso quien instruye ya no es el jefe inmediato, es la oficina de recursos humanos. Y quien sanciona, órgano sancionatorio, es el titular de la entidad. Es el titular de la entidad. Ahora, en segunda instancia, si yo formulo un recurso de apelación, si fuese una amonestación escrita, entonces será el órgano de recursos humanos o la oficina de recursos humanos o la oficina de personal o la oficina de gestión de talento humano, como le llamen en la entidad. Pero la que hace actividad de personal, ellos son los que son segunda instancia en casos de amonestación escrita. Y en segunda instancia puede dejar sin efecto todo o puede confirmarlo. Y en los casos de suspensión o destitución, el Tribunal de Servir o Tribunal del Servicio Civil o Tribunal Servir a secas. Ellos son segunda instancia en los casos de suspensión y destitución. Antes solo había una oficina en Lima, ahora ya se están descentralizando. Hay varias oficinas o tribunales o tribunales de servir en varias partes del Perú. Así que eso es más o menos el esquema de las instancias. Cuando digo órgano instructor, es aquel órgano, vamos a ponerlo acá en la siguiente diapositiva, es el órgano que se encarga de recabar el informe de precalificación, dar inicio al procedimiento, recoger los descargos de la persona cuya falta se está alegando y luego de eso emitir un informe legal. Por lo tanto, ante él se despliegan los argumentos del secretario técnico, por un lado, y del presunto infractor, por otro lado. Y él lo que hace es hacer un análisis de ambos. Incluso debería acá llevarse a cabo actividad probatoria. Esa parte no ha sido regulada en la ley, ¿ya? Pero en virtud del principio del derecho de defensa y en virtud del principio del derecho a la prueba o derecho a probar, toda persona tiene la posibilidad de poder defenderse. Si yo no tengo algún tipo de medio probatorio a mi mano, puedo pedir que se actúe, pues. Me están pidiendo, señor, dicen que yo cometí una infracción porque yo he valorado, perdón, porque dicen que el inventario de bienes que se realizó no existen 50 cosas. Perfecto, dicen eso, ¿no? Ya, yo ya no trabajo en la entidad, yo no tengo cómo entrar, así que pido yo que se haga un inventario. Yo no lo puedo hacer. ¿Quién tiene que hacerlo? El órgano instructor, porque se lo estoy pidiendo. Supongamos que me diga que no, perfecto, ha violentado mi derecho a la defensa y probablemente este elemento, si mañana me sancionan y me confirman a nivel administrativo, si mañana me sancionan, cuando suba a servir, probablemente Servir se va a dar cuenta de eso. La mayor cantidad de resoluciones en las que Servir deja sin efecto procedimientos o deja sin efecto sanciones, es por temas de afectación al debido proceso. Por eso es importantísimo tener en cuenta este elemento. La tipificación, la motivación, dijimos en la gradualidad del tema de la sanción, la actividad probatoria realizada. ¿Qué pasa si el instructor no emite informe y de frente lo pasa al sancionador? Eso implicaría la ausencia de un elemento vital para que el sancionador pueda eventualmente emitir su sanción. Y eso obviamente Servir lo va a ver. Siempre y cuando yo no lo convalido.
Si no me doy cuenta de eso y no digo nada, entonces estoy convalidando. Ya Servir no va a decir nada sobre ese tema. Pero si yo lo deduzco, no me hacen caso, Servir sí se va a dar cuenta de eso. Entonces, la lógica del proceso judicial, los que ven temas judiciales, es muy parecida en el trámite en relación a la afectación del debido proceso. Sin llevarlo tampoco al extremo, ¿eh? Porque a veces dicen, no, que no me notificaron en mi mano, que me lo dejaron aquí. Hay una serie de elementos que ya podemos discutir sobre el particular, pero sin ser tan legalistas, creo que la aplicación del debido proceso sí resulta necesaria y muy importante en materia del procedimiento administrativo. ¿Cuándo comienza la fase sancionadora? Cuando el instructor emite un informe escrito. Ojo, ese informe no se notifica, en todo caso, el instructor emite el informe y no tiene que notificar a la parte. Tiene que simplemente mandárselo al órgano sancionador. El órgano sancionador recibe el documento y él sí tiene la obligación de enviar y notificar este informe a la parte, en este caso, a la que se le imputa una falta y se requiere de ella una sanción. Eso sí es importante. Si no me notifican, bueno, afectación al, nuevamente, debido proceso, porque yo no sé qué está diciendo el instructor. ¿Cómo puedo defenderme en un informe oral si no sé lo que el instructor está diciendo respecto a mi caso? Es más, yo no sé si ha hecho actividad probatoria propia, de oficio, yo no sé. Yo no sé cómo ha valorado. Yo no sé cómo ha establecido que hay tipicidad, que hay legalidad, que hay proporcionalidad, gradualidad. Yo no sé. ¿Cómo me defiendo? Yo sé solamente lo que dijo el secretario técnico, con los elementos que él tenía, pero ahora hay otros elementos. Por lo tanto, sí tiene que notificarme, señor. Con esa notificación del informe, luego se pide un informe oral. En ese informe oral, bueno, en este caso va la parte supuestamente infractora, da su informe. Normalmente son situaciones en las que uno conversa y luego él decide. Puede decir, lo archivo, no pasó nada, o establezco una sanción. Y contra ello se puede impugnar ante la entidad que corresponda según el cuadro correspondiente. Una vez que sale la sanción, señores, por favor, doctores, amigos, tengan en cuenta que una vez que salga la sanción, no es como en el proceso civil, que la sentencia la apelo y no tiene efectos. No, acá la sanción se ejecuta desde el momento en que se emite la sanción y se notifica la sanción. Desde ese momento se ejecuta. Por lo tanto, si ahí me dijeron, señor, suspensión 6 meses, pero voy a apelar, ya, apélalo, no hay problema. Y se resolverá en de pronto 1 año o en 2 meses o en el tiempo que sea. Mientras tanto, los 6 meses de sanción comienzan a computarse. ¿Y qué pasa, doctor? Si yo presento mi apelación, son 6 meses, ya estoy suspendido, no voy a trabajar, no me están pagando por eso. ¿Qué pasa si luego va a segunda instancia y le quedan nulo todo? O revocan y consideran que no hay sanción. Bueno, en ese caso tendrá que devolverte el tiempo que no has trabajado. Claro, otro trámite, ¿no? Solicitud de devolución. 30 días, ¿cierto? Para que te respondan. No te responde. Apelación por denegatoria ficta. 30 días más. Hábiles, por supuesto, ¿no? No te responde. Un proceso judicial para que te paguen, ¿no? Lo cual es la verdad. Recuerda nuevamente la figura de esta persona bastante grande encima de los chiquitos. Ya, eso. Cada vez que ustedes sientan esta impotencia, recurran a esa figura y se van a dar cuenta que así nos sentimos. Porque la entidad pública muchas veces abusa de su situación. Hoy en día, en situaciones de COVID-19, donde el personal público de salud está lidiando y muriendo por nosotros, oigan, señores, hay médicos y personal médico, enfermeras contratadas como terceros que hay 3, 4 meses que no les pagan. Hoy, demanda pues, ¿a dónde? Si el Poder Judicial está suspendido. ¿Dónde demando? Ya, ¿y cuándo me va a atender? Si los jueces ni siquiera quieren ver a las partes en la mañana. ¿Saben, no? Ya no. Antes de la suspensión de labores y el internamiento cuarentena general, los jueces, a pedido de los jueces, las cortes establecieron, la Corte de Lima específicamente estableció que los jueces ya no iban a atender a las partes en las mañanas. Y olvídense, ya no vamos a ver a los jueces.
Porque obviamente tienen miedo de ser contagiados. La cantidad de gente que va a las Cortes de Lima y de todo el Perú es inmensa. Es un principal foco. Ustedes, los que van a Lima y van al edificio del Zamora, se darán cuenta de esa cola que hay al inicio, ¿no? En la mañana, 8 de la mañana, y cuando han habido feriados largos o vacaciones, la cola da la vuelta. Porque la cantidad es inmensa, son 22 pisos llenos de juzgados. Por lo tanto, esa idea se la has lanzado. A ver, entonces tenemos acá, esto es un grosso modo el esquema del proceso en sus 3 etapas, la etapa de investigación preliminar, la etapa instructiva y la sancionadora. ¿Cuándo se inicia el PAT? Se inicia cuando el órgano instructor, ojo, no se inicia con el informe de precalificación, ¿ah? No, ahí no hay PAD. Se inicia cuando se emite, el órgano instructor emite un auto de inicio o auto de apertura o resolución de inicio, como quieran llamarlo, pero que oficialmente dé inicio al procedimiento administrativo disciplinario. Y ojo, no es un telegrama, no basta decir, como dice el informe tal, por lo tanto, inicio. No, porque este acto es un acto administrativo independiente. Tiene que establecer un análisis a partir del informe y a partir del informe establecer que existen los supuestos para iniciar un procedimiento. Y tiene que decirme nuevamente cuál es la legalidad, la tipicidad, la gradualidad, la proporcionalidad, todo tiene que decírmelo. ¿Y cuál es la sanción sugerida? También tiene que decírmelo. Y después de eso, puesto por escrito, me tiene que notificar. Doctor, mire, me han mandado por correo, no es mecanismo de notificación. Por WhatsApp, tampoco. Doctor, entonces, ¿dónde me notifican? Ah, en el domicilio que has establecido como tuyo en personal. Pero doctor, ya lo varié. Ese es tu problema. Es tu responsabilidad. Si variaste domicilio, tuviste que haber variado ese domicilio y ese dato en recursos humanos. Si no lo hiciste, es tu responsabilidad. Es lo mismo que pasa con los bonos que dan ahora, ¿no? Personas que han salido beneficiarias del bono, vivían, por ejemplo, en Ayacucho, en Ucayali, pero estaban en Lima, porque se vinieron acá a trabajar y nunca cambiaron el DNI. Lo mismo pasa allá. Doctor, ¿tienen que entregarlo personalmente? No. Tienen que entregarlo en el domicilio que has señalado tú. Doctor, me han llamado porque yo voy a recibir, eso es clásica, ¿no? Me han llamado y me dicen, me datean, me chismean que me van a notificar con la resolución de inicio. ¿Tengo yo que recibirlo en el trabajo? Bueno, si te encuentras tú, sí, claro. Y si no quisiera, van a dejar una constancia de que lo han querido entregar y que no te lo han entregado. En algunas entidades lo que hacen es enviar cartas notariales. En otras, como están de vacaciones, esperan que vengas. Doctor, me lo han dejado en mi oficina, en la jefatura de mi servicio o en la jefatura de mi área y se lo han dejado a la secretaria. ¿Estoy notificado? No. Si la secretaria luego te lo entrega con un proveído, ahí sí. Y es a partir de ese momento, no de la emisión de la resolución. Y esto es interesante en los casos de prescripción. Porque, ¿qué pasa? Supongamos que el plazo se vence el 15 de abril. Entonces, se me pasó el plazo y te notifico el 17. Ah, pero yo soy mosca. ¿Qué hago yo? En la resolución te pongo fecha 12 de abril. Ah, mira, se inició, claro, se inició con la fecha de la resolución de inicio de procedimiento. Pero claro, hemos notificado después. Eso no está bien. Y eso es nulo. Por lo tanto, en ese caso ya prescribió. Yo tuve un caso de una persona, no está bien ya, pero te los cuento simplemente, no como estrategia, sino se los cuento porque es un tema curioso. Que sabía que lo iban a notificar, sabía que el plazo estaba ahí por vencerse, trabajando en Lima, y lo que hizo fue, después me contó él, no es que yo tampoco se lo sugerí, simplemente reitero algo curioso que le pasó a él, o que él hizo en todo caso, cambió su domicilio a Tumbes. Aguas Verdes, número tanto, y para suerte de él, hasta que llegaran allá, desde acá, pasaron algunas semanas y prescribió la sanción. La falta en realidad. ¿Ok? Bueno, esto lo voy a pasar porque un tema más tenemos que ponernos un poquito, porque estamos ya 7:30, creo, y todavía nos falta bastante.
Esto también lo dije, la fase instructiva, el inicio es el inicio del procedimiento administrativo, luego tenemos la notificación al servidor, ¿ok? ¿Para qué notifico al servidor? Para que ejerza su derecho de defensa. ¿Cómo lo hace? Mediante un escrito llamado descargo. ¿Cuánto tiempo tengo para presentarlo? 5 días hábiles. Doctor, pero 5 días es poco. Perfecto. Si te parece poco, pide una ampliación o prórroga. ¿Cuántos? 5 días más. Pídela. Sí, doctor, me dijo que no me preocupara. ¿Dónde está? Pero no, si lo conozco, no me va a fallar, doctor. ¿Dónde está? ¿Hay un documento, un acto administrativo que señale que en efecto se le concede? No, entonces no la ha concedido. Y acá la ley no es clara. Debería decir la ley, presentado automáticamente se prorroga. No dice eso. Dice, podrá pedir, me dice, podrá pedir una prórroga de 5 días. Por lo tanto, se entiende que si yo pido, requiere una respuesta. A veces llega, a veces no. Yo siempre digo lo siguiente, señor, presente en este momento su prórroga y por favor, exija que le responda. Así estamos todos tranquilos. Recuerden que muchos procedimientos se inician por temas personales, por revanchismo. Y esto es preocupante porque en esos casos vienen teledirigidos. Y cualquier cosita van a hacer para que el supuesto infractor cometa errores o se valgan de algunos errores para poderlo complicar en este procedimiento. Yo conozco varios casos así. Uy, si les contara. Ya vienen listos. Es más, lo notifican ni siquiera con el inicio, ya con la cautelar pidiendo que no venga a trabajar. Cosa que se puede, ¿eh? Con cargo a que luego yo inicie un procedimiento. En el caso que les cuento, lo notificaron con una supuesta sanción muy grave y por lo tanto una cautelar para que él no vaya a trabajar. Se le sigue pagando, pero no trabaja. Es más, lo querían fuera en realidad. Y después no iniciaron procedimiento administrativo, señores. Y no solamente no se inició, sino que además pasaron meses y no lo reincorporaban, pese a que se pedía dejar sin efecto la cautelar. Entonces, esas cosas pasan, ¿ya? Eso, en realidad, eso pasa. Entonces, claro, los descargos tienen que desvirtuar cada uno de los puntos y ofrecer actividad probatoria o medios probatorios. Y después, no, si no se cumplen los 15 días después, no hay problema, no va a ser un procedimiento. Pero tiene que el instructor emitir el informe. Hay veces demora meses si no se emite. Recuerda que un procedimiento puede durar hasta un año, ¿ya? Hay veces en las que se presenta el descargo y al día siguiente está el informe. Raro, ¿no? Pasa. A ver, acá tengo un comentario, voy a leerlo porque creo que es un poquito largo. Dice lo siguiente. Nuestros amigos de Logel Want, dice, sí, pero tiene que estar motivada y ser coherente. Esa solicitud, esa prórroga, silencio administrativo 7 días o más, sustentado, ojo, son 10 hábiles, los plazos son perentorios, medida cautelar, celebración preventiva, la carga procesal es fuerte, sí se puede ampliar sustentando diversos motivos. Bueno, la ley civil señala que uno puede pedir sustentándola. No dice que sea una sustentación de urgencia, dice sustentándola. No exige que sea una acreditación, ¿no? Es más, por último, hay que interpretar las normas no en beneficio de la entidad, sino en beneficio del administrado, en este caso del trabajador público. Ok, ¿qué más? Tenemos lo siguiente. La fase sancionadora, entonces, tenemos acá el informe oral, se notifica el informe oral, se solicita, ojo, que el informe oral, perdón, el informe escrito, se presenta, se recibe, luego se notifica al presunto infractor, y luego es el trabajador quien, si lo desea, pide informe oral, ¿eh? No es que siempre hay informe oral, eso depende del trabajador. Si lo quiere, lo pide, si no, no lo pide. Y si lo pide, se le concede y se le fija una hora.
Después de eso viene la sanción o una decisión que diga no al lugar, y después de eso se notifica al servidor. Eso fue lo que un poco les comentaba hace un rato. ¿Qué tipo de sanciones hay? Ustedes ven amonestación, suspensión, destitución. Y si fuese destitución, inhabilitación por 5 años. Y esto es lo más peligroso. ¿Por qué? Por último, me votaron, pues, ¿no? Pero no, no solo te voto, sino que te inhabilito para trabajar en la entidad pública o en el sector público por 5 años. Yo te inhabilito por 5 años. Y no solamente por eso, en esos 5 años estás en el registro de sanciones de servir. Por lo tanto, no puedes postular en ningún lugar. Doctor, ¿qué pasa si a mí me sancionan? Yo apelo, va al tribunal servir, el tribunal servir anula, revoca no anula, sino revoca mi sanción, dice que no al lugar sanción, pero la entidad demanda judicialmente, cuestiona judicialmente. Usted dijo, doctor, que cuando la sanción, que era en este caso de destitución, se emite, se ejecuta. Por lo tanto, me separaron. Pero como apelé y Servir dijo que esta sanción era la revocaba, entonces yo debería haber vuelto a trabajar y me tuvieron que haber sacado de este registro de sanciones de Servir. Doctor, yo era CAS, así que no había problema, no me van a responder porque ya, con tal que me paguen mis meses no hay problema. Pero doctor, la entidad me mantuvo en el registro de sanciones por 3 años, doctor. Pese a que ellos habían demandado un contencioso administrativo contra la resolución que revocaba mi sanción por parte de Servir. Pero ellos habían demandado. Y ellos decían que no podían levantarla porque ellos estaban cuestionando judicialmente. Entonces, ¿qué puedo hacer, doctor? Sencillo, le dije. Esa interpretación no es válida. La interpretación no es válida. Y no solamente no es válida, sino que además esa interpretación perjudica al trabajador, porque la sanción ya no existe. Formalmente, jurídicamente, si la segunda instancia la revocó, no hay sanción. Lo que busca la entidad al cuestionar judicialmente es que se vuelva la sanción. Perfecto, es su derecho finalmente. Pero hoy en día no hay sanción. Y como no hay sanción, señores, entonces debería haberse levantado el registro. ¿Qué hicimos nosotros? Carta a la entidad. No respondió. Silencio administrativo, formamos una apelación por denegatoria ficta, igualmente no respondió, pero paralelamente a eso habíamos denunciado este tema a Servir. ¿Y Servir qué cosa hizo? Tiene la facultad de poder pedir la información correspondiente a la entidad y decir qué pasó. Y Servir pidió, señores, información, se le mandó la información y después dijo, ustedes han hecho mal. Y ordenó que se levantara. Y con esa resolución de Servir ordenando que se levantara, mi cliente luego presentó una demanda bastante grande de indemnización contra esta entidad pública. ¿Por qué? Porque en función a haberse mantenido 3 años en este registro, él no pudo conseguir trabajos en el sector público. Y eso en realidad es un tema preocupante. Por eso les digo, lo más complicado en una sanción, más que la destitución, es la inhabilitación. Porque no puedo trabajar en el sector público por 5 años. Y eso es gravísimo, no grave, gravísimo. Esto es cómo se formaliza, lo voy a pasar. ¿Qué cosa, desde mi perspectiva, es importante tener en cuenta en un procedimiento administrativo disciplinario? Primero, la defensa del derecho de defensa. El derecho de defensa es vital y está manifestado o debería manifestarse y respetarse y protegerse durante el proceso en varios momentos. ¿Cuándo? Cuando me notifican el inicio del procedimiento administrativo. Cuando me notifican con el inicio del procedimiento administrativo, allí yo tengo que tener mucho cuidado para ver, pasa a cada rato. Habla el informe de precalificación de 15 resoluciones, de 4 videos y de 25 manifestaciones. Perfecto.
y a mí no me notifican ni una sola de ellas. Por lo tanto, es muy importante, es como cuando uno contesta una demanda, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado en ver todos los elementos probatorios y que estos me sienten, es muy común, casi en el 80% de casos, 75% de pronto, que no te entreguen estos documentos. Y hay que pedirlo formalmente. Y una vez que yo los pido y una vez que completen, recién allí compute el plazo para mi descargo. No puedo hacerlo antes. ¿Por qué? Porque no he tenido todos los elementos suficientes para poder yo defenderme en este caso. Eso es vital. ¿Qué más? Notificaciones deben ser efectivas y oportunas en el domicilio que he establecido yo en la entidad o en el domicilio que yo establezco cuando ingreso yo mis descargos. Tengo que tener conocimiento completo de los antecedentes, todos los documentos que existieron, que se mencionan, tengo que conocerlos, tienen que ser de mi conocimiento. Recuerdo un caso de un médico que le estaban cuestionando porque supuestamente se habrían perdido o él supuestamente había utilizado indebidamente un material o insumos de laboratorio. ¿Ya? ¿Y cuál era la única prueba? Era una manifestación de un personal de salud que decía que él lo había tomado. Y cuando le emiten su orden de inicio o su resolución de inicio de procedimiento, nunca se las juntaron. Entonces le decíamos, y siguió el proceso, y lo pedimos por escrito y no lo consiguieron. Y nunca lo juntaron. Y cuando fuimos al informe oral le dijimos, señores, en realidad lo que usted decide en este caso va a ser cuestionado porque desde el inicio no tenemos ese famoso documento que acreditaría supuestamente la eventual responsabilidad del infractor. Y si no tengo ese documento, ¿cómo me defiendo? Si yo no lo he visto. Pero hay que tener cuidado. A veces sucede, he visto algunos casos, que el trabajador, como ve que no está en en el documento juntado, va, busca al secretario técnico para que le muestre el expediente. Y ahí lo revisa, ¿verdad? Y pum, le toma foto. Y de eso queda un acta. El día de hoy vino el doctor tal a ver su expediente. Punto. Firmado. Convalido, pues. Convalido. Posibilidad de descargos, nunca se le debe quitar al servidor esta posibilidad, tiene que hacerlo. Las faltas con las que se inician deben ser los mismos con las que se sancionan, principio de congruencia. Es decir, si a mí me pasó un caso más o menos parecido, un tema bastante delicado. Existía, no les puedo tocar el tema en específico porque fue muy, muy delicado, pero le puedo decir en general, hubo un procedimiento iniciado a una servidora pública por un tema muy, muy delicado, ¿ya? Que evidentemente era así, ¿ya? Sí había una falta contra, eh, la buena fe laboral, contra muchas normas de reglamento interno, pero cuando inician el procedimiento no no se refirieron a ninguna de ellas y solamente dijeron que la persona había usado bienes de la entidad. Ok, había 10 faltas también, o sea, había definitivamente 10 faltas, ¿ya? Pero ninguna de esas faltas fueron consideradas como ni en el informe precalificatorio, ni en el auto de instrucción o en la apertura del procedimiento. Y como no lo hicieron y solo se refirieron a otra falta, entonces, cuando estuvimos en el informe oral, le dije, mire, yo vengo a hablar sobre esta falta. Y si esta falta que ustedes han establecido que existe, y yo me limito a esta, lo que puede haber pasado en otros lados, yo no sé. Pero si ustedes van a sancionar por esta falta, no lo pueden hacer. Porque esta falta no está acreditada. Porque ustedes dicen, por ejemplo, en este caso fue así, que esta persona ha utilizado bienes de la entidad. ¿Dónde está el CARDEX que diga que la señora o la doctora agarró tales bienes? No hay ninguno. ¿Dónde está la acreditación, el video, la foto, la manifestación que señale que ella ha utilizado bienes de la entidad? Es un dicho. Y en ese caso, bueno, pudimos sacarla y se pedía su institución. La pudimos apoyar y afortunadamente salió. Pero no
porque no existieran faltas, sino porque el secretario técnico, y en todo caso, el informe emitido por el órgano instructor, erraron, porque no se tipificó bien la falta. Se hablaban los hechos, pero la tipificación no existía. Por eso, en ese caso, tuvimos la posibilidad de ganar. ¿Qué tenemos acá? Luego, la debida motivación. Es importante que tanto, que en este caso, en la sanción, se debe explicar cuáles son los motivos que han llevado al órgano sancionador a establecer la responsabilidad o no. Tengo que establecer un análisis por cada una de las faltas, si son varias, cada una de las faltas imputadas. Y cada falta, si supuestamente implica la contravención de varias normas, cada una de ellas también. Tengo yo la necesidad y la obligación de tener que motivar adecuadamente esto. Si no lo hago, hay una afectación al debido proceso nuevamente. ¿Cómo me defiendo si no sé por qué me has a mí sancionado? Eso también es verdad. Tipicidad es importante tener en cuenta este principio, porque tienen que indicarme cuál es la norma legal específica, no la que creo yo. No pueden tipificar en el aire. Tienen que decirme la norma exacta que ha sido supuestamente transgredida. Y acá no se permite una interpretación extensiva, ni menos analógica. ¿Por qué? Porque no es una norma, es una norma que establece restricción de derechos, que se puedan interpretar de manera extensiva. ¿Ok? Yo quiero avanzar al siguiente, acá. Ya. Puedo presentar dos cosas, una reconsideración o una apelación. Y en el caso de las amonestaciones, la apelación la resuelve el jefe de recursos humanos, y en el caso de la suspensión y destitución, el Tribunal del Servicio Civil. Reitero, como dije hace un rato, que la apelación no suspende la ejecución de la sanción. Prescripción. Señala la ley que son 3 años luego de cometida la falta, o en todo caso, 1 año luego de la toma de conocimiento de recursos humanos o la Secretaría Técnica. Ojo, no la entidad, no el jefe, no el director de la entidad, no, secretario técnico o la Oficina de Recursos Humanos. Por lo tanto, si yo denuncié a la entidad, eso no cuenta. Cuenta cuando la entidad lo envía mediante un proveído a la Secretaría Técnica o al jefe de Recursos Humanos. Allí comenzamos a entender que existe una interrupción del plazo, no antes. Entonces, tengo 3 años desde que se cometió la falta hasta que me inicien el procedimiento. ¿Cuándo lo inician? Cuando me notifican con el auto de apertura de procedimiento o la resolución de inicio de procedimiento. Y tengo luego 1 año si tomó conocimiento de la entidad, a partir de allí, 1 año para iniciar. ¿Ya? Y no solamente eso, sino que tengo yo 1 año desde que se inició hasta que no se emite la sanción, sino se notifica al servidor con la sanción. Si esto pasa el año, prescribe el procedimiento y ya no hay sanción. Por más que sea emitido, porque no solamente es emitir, sino notificar al servidor. Entonces, primer plazo, 3 o 1 año, según sea el caso. Segundo cómputo de plazo, durante el proceso, máximo 1 año. Puede ser que la fase instructiva sea mayor que la sancionadora, eso ya dependerá de la cantidad, pero máximo tengo 1 año para yo poder realizarlo. Luego tengo lo siguiente. En el caso de los ex servidores civiles, aun cuando yo haya dejado de trabajar, también puedo ser materia de un procedimiento administrativo disciplinario. ¿Cuándo? En el caso de los ex servidores civiles, 2 años desde que se conoció la infracción o la Oficina de Recursos Humanos o la Secretaría Técnica. O sea, me fui, perfecto. Tengo 2 años desde que fue conocida la infracción. ¿Ya? Esto de acá y ahora esto de acá, que es bien interesante, ¿ya? Con esto vamos a ir un poco acabando el tema. Pero antes de acabar, tengo que darle algunos avisos y después abrimos preguntas también, ¿ya? A ver.
el procedimiento administrativo disciplinario permite la posibilidad de establecer situaciones excepcionales, que en situaciones excepcionales se establezcan lo que denomina la ley medidas cautelares, y que se permita la separación del trabajador. Y esto es grave, ¿no? Porque estoy yo diciéndole al trabajador, no vienes a laborar, por lo que dure el procedimiento, que puede ser un año, ¿ah? No vienes por un año, te pagamos tu sueldo, pero no vienes. Porque tu falta ha sido tan grave que me da, entre comillas, me da miedo tenerte en la entidad. Por ejemplo, encontramos a una persona en la entidad que está encargada, por ejemplo, de la limpieza, que con videos ha sido captado que en 2 oportunidades ha sacado bienes de la entidad. En la última se le intervino y él estaba dejándolos en su casa. Obviamente, si siguiera trabajando, tengo yo el temor como entidad de que va a seguir cometiendo ese acto. Acto que él mismo incluso ha aceptado. O que por último no ha negado. Entonces, claro, justificaría que en atención al interés por velar por el patrimonio e integridad de la entidad, yo le diga, señor, hasta acá nomás. El problema no es ese, que en ese caso creo que todos estamos de acuerdo que puede ser así. O cuando ingresa pues a trabajar 2 o 3 veces seguidas y sigo capturado así por cámaras, porque todo está en videos ahora, con signos de toxicomanía o de alcoholismo. O por ejemplo, cuando se establece que existe un acto contra el pudor hacia un trabajador de la entidad o hacia un administrado, peor todavía. O una agresión hacia algunas personas en la entidad. Entonces, hay que valorar. Y cuando existe una afectación muy grave a los intereses generales de la entidad o específicos de la entidad y generales de la colectividad, y que significa, y que su continuidad en el trabajo signifique o ponga en riesgo a la misma entidad, en esos casos, lo que se dice es, ¿sabes qué, señor? Vamos a usted a separarlo mientras tanto. Esa separación puede ser conjuntamente con la resolución que da inicio al procedimiento, porque parte de los elementos del informe de precalificación es que el secretario técnico señale si se deben o no se deben pedir medidas cautelares. Si fuese ese el caso y las pidiera, el instructor lo analiza y si considera así, también concede la cautelar y se acerca nomás. Y esto es en realidad un tema delicado. Pero no solamente puede pedirse durante el inicio, sino antes. Y yo puedo pedirlo antes, con cargo, como le dije hace un rato en el ejemplo que les puse, con cargo a que luego inicie el procedimiento administrativo. Si no lo iniciara, cesa la cautelar, debería ser reintegrado y sancionar a quienes la solicitaron y la trabaron porque a mí me están perjudicando. Porque me fui y ellos no iniciaron ningún procedimiento. Eso implicaría responsabilidad funcional de ellos. Esto es importante, ¿ya? Porque cuando existe demasiada presión mediática, suelen recurrir a estas situaciones. Yo no sé, ustedes recordarán el caso hace 2 o 3 semanas de un militar que había agredido en una intervención a un personal que estaba, creo que le lanzó una bofetada. Y se cuestionó muchísimo cómo es posible que los militares, cómo es posible que se quejen si está todavía poniendo orden. Muchas opiniones existieron alrededor. Y se señaló que él había sido separado de la entidad. Inicialmente dijeron eso. Y luego dijeron no, que él solamente fue, ya se le inició un procedimiento administrativo. Pero lo que ocurre en este caso es que otro mecanismo también considerado cautelar,
es que yo ponga a disposición, al servidor a disposición de la Oficina de Recursos Humanos para que le asigne otra labor. Y sigue trabajando en esa nueva área. De pronto, porque entiendo que en este caso sigue trabajando, pero en otra área, creo que en otra ciudad también, de pronto fuese ese el caso. Porque recuerden que este procedimiento, si bien es cierto, no regula la actividad policial y militar, porque ellos tienen norma propia, es muy similar a esta. O sea, la norma que tiene la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para resolver estas situaciones de procedimientos administrativos disciplinarios son muy similares. Casi todos tienen el mismo esquema, ¿ya? Y también se pueden pedir medidas cautelares. Y esto algunos dicen, no deberían colocar, eso es un tema discrecional de la entidad. En decisión, motivada. O sea, no es que yo lo pido, sino tengo que explicar por qué lo pido. Si no lo pidiera, ahora, el problema es que esa decisión es inimpugnable. O sea, no la puedo cuestionar administrativamente. La acato y punto. Es más, ni siquiera judicialmente. Ni siquiera judicialmente. ¿Cuándo es que la cautelar cesa? Cuando acaba el procedimiento. ¿Ya? Y si yo inicié una cautelar antes de un procedimiento, pasan 5 días y no inicié el procedimiento, también cesa de pleno derecho. O también cesa cuando, por ejemplo, ¿sabes qué? Los separamos por 2 meses nomás, ¿ya? Los separamos, pasan los 2 meses, sigue el procedimiento, pasan los 2 meses y vuelve al trabajo. Eso va a depender de cada caso. Digamos que, grosso modo, son los elementos más importantes de esta actividad. Pero aprovecho un momento para, sobre todo para las personas que recién se han integrado, explicarles que nosotros acá en Praxis tenemos como finalidad y como, digamos, objetivo fomentar la actividad académica a nivel jurídico. ¿Y cuál es el pensamiento que nos guía? Son 4 líneas de pensamiento o las 4 patas de la mesa. ¿Cuáles son? Primero, que consideramos que es importante el libre acceso a la información. Segundo, que la formación académica debe ser libre a través de las plataformas digitales. De hecho, hoy en día estamos asistiendo a una revolución educativa. Revolución para nosotros, ¿ah? Porque para otros países eso es normal. Revolución que implica una apertura, como ustedes están asistiendo el día de hoy, una apertura a las plataformas digitales y adquirir información a partir de plataformas digitales. ¿Qué más? Tenemos además convencimiento total de que las redes colaborativas, tanto académicas como profesionales, son importantes. Por eso es que nosotros, si ustedes van a ser incorporados a un grupo de WhatsApp, donde compartimos mucha información, damos opiniones jurídicas, damos todos los cientos que participan allí, se resuelven casos, se proponen casos que normalmente los profesionales tienen y se dan alternativas de solución conjunta, ¿ok? Porque la idea es establecer redes colaborativas. Tenemos ya 2 grupos actualmente, cada uno con más de 150 personas, más. Y allí, reitero, nos nutrimos mutuamente de información y de conocimiento. Es muy rico ese tema. Y ustedes, si no son parte, algunos ya lo conocen. Los que no son, lo conocerán pronto. Y el cuarto elemento para nosotros es importantísimo, la perspectiva multidisciplinar. ¿Qué significa eso? El derecho es importante. El derecho es básico, pero no es el único tipo de conocimiento que un abogado hoy necesita. Todos capacitan en derecho, está bien, perfecto. Pero más allá de la norma o de la doctrina, lo que importa es la perspectiva que tenemos para brindarle a nuestros clientes o a nuestros usuarios si trabajan en el sector público la mejor solución a los problemas que pudieran existir, porque recuerden que los abogados somos solucionadores de problemas, o en todo caso, ayudar a prevenirlos. Pero para eso no me es suficiente en la actualidad solo saber de derecho. Entonces, elementos como estrategia, elementos como liderazgo, elementos como marketing son vitales. Hoy en día, sobre todo el marketing. ¿Por qué?
Señores, vamos a salir a un mundo que cambió. Las calles van a estar muy difíciles de andar luego que se levante el alejamiento social luego de la pandemia. Y va a ser muy complicado para los abogados insertarse en un mundo que hoy ya es digital, donde la vinculación con mi cliente también va a ser digital, si no la es ya, donde la vinculación con la entidad pública también va a ser digital, porque, si es que no lo saben, lo sabrán ahora, el sector público tiende ahora hacia lo que se conoce como gobierno digital. Es decir, la prestación de los servicios del sector público va a ser a través de sistemas digitales. Nada más que sistemas digitales. Eso ya es hoy posible parcialmente en el propio Poder Judicial. Tenemos ya expediente electrónico. En la SUNAT también es posible. En registros públicos también es, digo, posible, parcialmente posible. Entonces, va a llegar un punto de acá a unos años más donde el 100% de algunos trámites en universidades, en instituciones públicas, en municipalidades, en ministerios, va a ser el 100% virtual o digitalizado. Y es a eso que nosotros tenemos que estar formando. Por eso es que pensar solamente en derecho no nos sirve solamente. Creemos nosotros y somos convencidos de que tenemos que tener una perspectiva multidisciplinaria enfocada en estrategias legales específicas. Si se dan cuenta, nosotros no hemos hecho en esta exposición, que reitero, es una pincelada de todo este gran tema que es el procedimiento administrativo, no hemos hecho mención a qué es lo que dice el artículo tal de la ley, solo al inicio para que se den cuenta de cuáles son las faltas y poner el ejemplo sobre el particular. Nos interesa sobre todo la experiencia transmitida, porque esa es la experiencia que ustedes requieren en sus casos. ¿Y cuáles son las destrezas o las estrategias legales para poder yo tener una posición más fuerte en esta contienda que tengo yo frente a la administración? Finalmente es eso. Finalmente es como una litis, ¿cierto?